Aquel día, al conducir mi Phantom S9, un elegante coche de fabricación nacional, me dirigí a una reunión de antiguos compañeros de preparatoria en un hotel de renombre. Al llegar, noté que la mayoría ya se encontraba reunida, y la atmósfera estaba impregnada de ostentación. Algunos llegaban en relucientes Mercedes y BMW, e incluso se veía un imponente Rolls Royce oscuro estacionado a un lado. Tan pronto como bajé del vehículo, una ex compañera, cuyo nombre se me escurría, me recibió con una sonrisa fría y un comentario que dejaba entrever desdén. Vaya, ¿así sigues siendo el encargado del comité de estudios? ¿Y qué ha sido de ti que sigues conduciendo un coche nacional?, preguntó, aludiendo a la diferencia evidente en nuestro estatus. Durante el almuerzo, mientras algunos alzaban sus copas entre risas y recuerdos superficiales, solo el antiguo líder de la clase se acercó para ofrecerme palabras de aliento. No te preocupes, Griffin. Aunque hoy tu coche no luzca como los de ellos, estoy convencido de que en el futuro disfrutarás de lujos que igualen tus esfuerzos, me dijo, con un brillo de sinceridad en la mirada. Con una leve sonrisa y en voz baja respondí, este no es un coche ordinario. El Phantom S9 representa más que un simple medio de transporte. Fue motivo de tantos mensajes y recordatorios de viejos lazos que llegué cancelando una reunión ineludible para honrar esa amistad. Sin embargo, para mi sorpresa, la conversación en la mesa se reducía a comentarios vacíos y presunciones sobre los viejos tiempos, sin dejar lugar a anécdotas sinceras. El ambiente me resultó tan superficial que decidí retirarme. Justo cuando me disponía a marcharme, el líder de la clase extendió su mano en un gesto conciliador. Griffin, no hay razón para sentirte menos por tu elección. Cada uno tiene su propio camino. En ese instante, la misma compañera que me había dirigido el comentario inicial replicó con tono irónico. Han pasado tantos años. ¿No te gustaría ponerte al día con todos? Aunque, por lo que veo, parece que pocos tienen interés en conocerte de verdad. Con voz serena pero firme, le respondí. No vine buscando aprobación, solo rendí homenaje a viejos tiempos. Quizás la próxima vez organicen encuentros donde el contenido valga tanto como la compañía. Antes de que pudiera continuar, Malcolm, siempre el centro de atención, se levantó de improviso, con una mezcla de reproche y burla en sus palabras. ¿Así que insinúas que no somos dignos de compartir mesa contigo? ¿Acaso crees que tus logros se traducen en grandeza? Aunque sus palabras parecían tergiversar mis intenciones, sus críticas se basaban en la vieja rivalidad que muchos de nosotros cargábamos, en la que el éxito académico y profesional se medía de formas muy distintas. Mientras la tensión crecía y la reunión parecía inclinarse hacia un ambiente de comparaciones y juicios, el líder intentó suavizar el ambiente, recordándonos la importancia del respeto y la empatía. Entretanto, mientras buscaba mi abrigo para marcharme y cumplir con una reunión ineludible, una figura seductora bloqueó mi camino. Vestida con un impactante vestido rojo y un lápiz labial brillante, su presencia impuso una pausa inesperada. Con voz juguetona pero con un dejo de crítica, comentó, ¿ahora pretendes impresionar cuando el gasto de esta comida podría costarte una fortuna? ¿Crees que ese modesto sueldo te permite jugar en las grandes ligas? El aroma intenso de su perfume se entremezclaba con el ambiente cargado de reminiscencias, y por un breve instante, mi mente vagó entre recuerdos de la preparatoria. Ella se acercó, insistiendo en que nuestros caminos ya se habían cruzado antes. A regañadientes, le dije, lo siento, he conocido a tantas personas a lo largo de los años que a veces me cuesta recordar cada rostro. La mujer arqueó una ceja y soltó una risa leve, recordándome con voz casi melancólica. Griffin, ¿acaso olvidaste esos largos años en los que te seguí sin cesar en el instituto? Un destello de reconocimiento surgió en mi mente cuando, con cautela, le pregunté, ¿eres Thalía? Su rostro se iluminó con una mezcla de triunfo y nostalgia, pero pronto su tono se volvió firme. Han pasado muchos años, y aunque mis recuerdos sean intensos, debo advertirte que no hay lugar para malentendidos. Estoy comprometida, y mi prometido es nadie menos que Malcolm Fitzroy. El nombre resonó en el salón, evocando el recuerdo del lujoso Rolls Royce que se había destacado desde la entrada. Consciente de la inminente reunión en la sala de conferencias, me vi forzado a apresurar mis pasos. Sin embargo, Thalía, con delicadeza y una pizca de ironía, me susurró mientras me tocaba el hombro con uñas impecables. Sabes, los que trabajamos en el servicio público no siempre ganamos lo suficiente. ¿Qué te parecería considerar un cambio? Podrías trabajar como chofer para mi prometido. Imagina recibir $1000 mensuales, algo que quizás se ajuste mejor a tus actuales posibilidades. Las palabras generaron risas en la sala, y aunque la atmósfera se tornó aún más tensa, decidí no dejarme arrastrar por comentarios desmedidos. Mientras me disponía a abandonar aquel ambiente lleno de competitividad y reproches velados, Malcolm, sentado frente a mí, golpeó la mesa con decisión y lanzó, Griffin, basta de tonterías, eres solo un empleado público y no pienso creer que una reunión tan importante te espere. En ese preciso instante, el líder de la clase me sujetó la mano en un gesto de calma y me aconsejó con voz apacible, Griffin, sería prudente suavizar tensiones. La familia Fitzroy tiene una gran influencia en Langston City y a veces es mejor evitar conflictos innecesarios para no comprometer tu futuro. Aunque internamente sentía la presión y la injusticia de aquellos reproches, comprendí que la situación requería cautela. Con un leve gesto de asentimiento, rozando su mano con un gesto casi imperceptible, le murmuré, Malcolm, si tu desdén proviene de viejos sentimientos no resueltos, quizá algún día podamos hablarlo con calma. El ambiente se quedó en suspenso, mientras las luces tenues del salón y la música de fondo parecían subrayar el irónico contraste entre los sueños de juventud y las realidades impostadas por la sociedad. Esa tarde, mientras me alejaba, comprendí que, a pesar de las humillaciones y comentarios punzantes, cada paso que doy en mi camino personal me acerca a la auténtica grandeza, una grandeza que no se mide por lujos, sino por la integridad y la capacidad de enfrentar el mundo con honestidad. Permíteme dejar en claro que ya no me interesa Tala. Creo que sería mejor que dirijas tus energías hacia otros objetivos, ya que tú y yo pertenecemos a mundos muy distintos. Mi intención al asistir a esta reunión era precisamente aclarar ciertos malentendidos, sobre todo con Malcolm. Sin embargo, parecía que sus palabras se perdían en su obstinación. Con una mirada intensa y enrojecida, me cuestionó de forma casi inasible. ¿Acaso insinúas que mis acciones carecen de valor y que mi pareja no cumple con unos estándares que tú consideras inalcanzables? En ese instante, Malcolm se hizo presente con una actitud prepotente, recordándome el peso de los orígenes y el legado de mi familia en Langston, mientras insinuaba que en el pasado yo había sido poco más que un entrometido en asuntos de menores. Apenas concluyó su intervención,
conversación. Talia tomó la palabra con firmeza. Griffin, ¿acaso ya no te consideras a la altura? No te marches hasta que aclaremos esto por completo. Aunque sus palabras reflejaban lo que yo mismo pensaba, decidí no rebajarme y evitar humillaciones innecesarias. Con voz serena pero decidida, ordené a los asistentes que abrieran la puerta. A pesar de las constantes provocaciones, mantuve la calma, recordando que se trataba de un reencuentro de antiguos compañeros y que no deseaba enturbiar el ambiente con disputas personales. Sin embargo, justo cuando me disponía a marcharme, un grupo de guardaespaldas, vinculados a Malcolm, se interpuso de manera abrupta, impidiéndome avanzar. Con arrogancia, Malcolm se acercó y me propinó una bofetada, exclamando con tono desafiante: ¿realmente crees que tu presencia te hace indispensable? Recuerda que en la escuela solías andar metiendo la pata y ahora, fuera de ese entorno, resulta aún más evidente tu posición. Apreté los dientes y recordé los consejos que antaño le daba a quienes se creían superiores sin pensar en las consecuencias. Mientras Malcolm recorría la sala con una mirada implacable, sus palabras resonaban entre algunos excompañeros que se debatían entre risas nerviosas y miradas de asombro. Me vi forzado a contener mi enojo. Con esfuerzo levanté la cabeza y le respondí con voz mesurada: Malcolm, ¿acaso no has oído que siempre habrá alguien más grande? A veces es más prudente no provocar a aquellos que ostentan un poder mayor. Déjame ir ahora, o serás tú quien, tarde o temprano, se arrepienta. Su sonrisa torcida y la fuerza con que sus acompañantes me sujetaban denotaban que creía tener el control absoluto. Yo, por mi parte, no estaba dispuesto a tolerar semejante exhibición de prepotencia, sobre todo después de haber cancelado compromisos importantes para enfrentar esta situación. En ese preciso momento, la puerta del restaurante se abrió de manera imprevista. Con un sonido seco y autoritario, un contingente de hombres elegantemente vestidos, portando insignias del Ministerio de Economía, irrumpió en el salón, imponiendo un silencio abrumador. Un hombre alto, de cabello cuidadosamente peinado, se dirigió directamente hacia mí, omitiendo cualquier comentario hacia Malcolm, y anunció con voz clara para que todos escucharan: Señor Griffin, lamentamos la demora. Las complicaciones del tráfico han sido evidentes. ¿Se encuentra bien? El ambiente se transformó en un silencio absoluto. Las risas se desvanecieron y las miradas se tornaron incrédulas. Me liberé de la sujeción de los guardaespaldas, casi como si sus manos fueran meras sombras, y con calma me sacudí la chaqueta. Al voltear hacia Malcolm, cuyas facciones habían perdido su arrogancia para tornarse pálidas, este murmuró con incertidumbre: ¿Qué es esto? Sin esperar respuesta, el hombre de traje extrajo un documento de su maletín y lo depositó sobre la mesa donde Malcolm había estado alardeando minutos antes. Con tono impositivo, anunció: Por orden del Ministerio de Economía, este establecimiento queda clausurado temporalmente para la investigación de presuntos delitos de lavado de dinero y fraude fiscal. El grupo Fitzroy se encuentra oficialmente bajo escrutinio. Las palabras cayeron como una bomba. Algunos excompañeros se levantaron de sus asientos, mientras otros quedaron paralizados. Talia, sin poder evitarlo, dejó caer su copa, y el cristal se hizo añicos en el suelo sin que nadie se apresurara a recogerlo. Con una voz que intentaba, en vano, mantener la compostura, Malcolm exclamó: Esto es un error. No tienen derecho a actuar de esta manera. Me acerqué a él y observé cómo sus manos temblaban levemente. Era sorprendente ver a un hombre que minutos antes parecía invencible, ahora reducido a una figura casi indefensa. Con tono bajo le dije: Quizás tengo más argumentos de los que imaginas. En ese instante, recordé algunos reportajes de una periodista reconocida por destapar escándalos de corrupción empresarial. Su presencia insinuaba que la situación podría complicarse aún más. Sin embargo, tenía otros asuntos que atender, así que decidí abandonar el restaurante, consciente de que aquella noche marcaba el inicio de algo mucho mayor. El aire frío de la noche me golpeó el rostro al salir. Detrás de mí se oían los gritos ahogados de Malcolm, luchando por mantener el control de una situación que claramente se le escapaba. Los flashes de las cámaras destellaban intensamente, y en medio de aquella confusión, apareció Isabela Duarte. La reconocí al instante, no solo por su reputación, sino por esa mirada penetrante y fría que se clavaba en mí como una espina. Con una seguridad innata, se desplazaba entre la multitud, como si supiera que la noche le deparaba un giro decisivo. Mientras me dirigía a mi Phantom S9, su voz se hizo presente. Griffin, ¿cierto? Aunque su tono era en apariencia cordial, se notaba una sutil agudeza en sus palabras. ¿Podría hacerte unas preguntas rápidas para el público?, inquirió. Suspiré, dejando que mi exhalación se perdiera en la brisa nocturna, y me giré lentamente para enfrentar su figura esbelta. El brillo de su teléfono, aún en modo grabación, acentuaba su determinación. No doy entrevistas en la vía pública, respondí con voz serena, pero me resulta curioso que un funcionario público logre coordinar a un equipo entero del ministerio para clausurar uno de los restaurantes más exclusivos de Langston. Ella inclinó ligeramente la cabeza y replicó: ¿No le parece un tanto excesivo? ¿Qué es lo que está ocultando? Acercándome un paso más, reduje la distancia entre nosotros hasta hacerla casi incómoda para cualquiera no habituado a la presión. Con un susurro, intenté suavizar la tensión. Señorita Duarte, las apariencias pueden engañar. A menudo, la verdad resulta ser mucho más sencilla de lo que se percibe. Estoy seguro de que usted lo entiende. Su leve sonrisa se mantuvo, aunque algo en su semblante revelaba que estaba acostumbrada a perseguir respuestas, pero no a encontrarse con alguien tan imperturbable. Entonces, ¿no le importaría que profundice un poco más?, inquirió mientras guardaba su teléfono en el bolsillo de su chaqueta. Con tono firme respondí: Haga lo que considere necesario, pero le advierto, Isabela, que indagar demasiado a veces puede revelar verdades que preferiríamos mantener ocultas. Sin darle oportunidad a replicar, me interné en mi coche y arranqué el motor. El rugido suave del Phantom S9 se fundió con el murmullo distante de los flashes y la mirada persistente de Isabela, quien parecía decidida a no dejar este encuentro en el olvido. Algo en su forma de observarme me decía que, a pesar de la noche caótica, este episodio no terminaría aquí, y que las piezas de un complejo rompecabezas apenas comenzaban a encajar en una trama que prometía cambiar el rumbo de muchos. La ciudad de Langston se desplegaba a lo lejos, con rascacielos que titilaban como constelaciones artificiales en la penumbra. Mientras avanzaba en mi Phantom S9 por las calles casi desiertas de la noche, mi mente no dejaba de repasar las palabras de Isabela: un simple funcionario público. Aquella frase, cargada de ironía, retumbaba en mi interior a cada kilómetro recorrido. En menos de 20
minutos debía reunirme con inversionistas internacionales que esperaban respuestas sobre la situación fiscal del grupo Fitzroy. Sin embargo, al ingresar al imponente edificio de cristal del gobierno, mi asistente Evan me esperaba con urgencia. Con tono directo, me entregó una carpeta sellada con el logo ministerial. Al abrirla, mis ojos se toparon con una denuncia anónima que sugería que estaba utilizando mi cargo para desplazar a la competencia y asumir un control indebido. ¿Quién estaría detrás de esto?, murmuré mientras repasaba cada palabra con creciente inquietud. La denuncia, recibida esa misma tarde sin remitente, parecía personal, y para empeorar las cosas, Evan comentó en voz baja que la periodista Isabela Duarte había estado solicitando una declaración oficial sobre el cierre de un restaurante vinculado al caso. Esa coincidencia no podía ser ignorada. O Isabela estaba involucrada de forma más profunda de lo que aparentaba, o alguien usaba su nombre para empañar mi imagen. Decidido a no permitir que estas sospechas enturbiaran mi juicio, ingresé a la sala de conferencias y expuse con precisión los pormenores de la investigación contra el grupo Fitzroy. Aunque mantuve la compostura durante la reunión, en el fondo una duda persistente ardía silenciosamente. Tras concluir, regresé a mi oficina y me dejé caer en la silla, observando la ciudad a través del gran ventanal, mientras el murmullo de la urbe se mezclaba con mis pensamientos. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Nos vemos pronto, Griffin. A veces la verdad es más peligrosa de lo que parece. Sin firma, pero con una advertencia que helaba la sangre. Ese mensaje me hizo detenerme a reflexionar antes de marcar un viejo número de confianza. Ordené una investigación urgente, y al abandonar la oficina, la oscuridad de la noche se hizo cómplice de mi inquietud. No quise ir directamente a casa. Preferí tomar un desvío hacia uno de los cafés más discretos de Langston, un refugio donde pudiera pensar sin interrupciones. El local, casi vacío, me ofrecía la tranquilidad que necesitaba. Pedí un café negro y me acomodé junto a la ventana, permitiendo que mis pensamientos vagaran entre la denuncia anónima y la reciente insistencia de Isabela Duarte. En pocos minutos, la puerta se abrió de manera decidida, y con la misma seguridad de siempre, apareció Isabela. Sin titubear, se dirigió directamente a mi mesa, como si supiera que el destino nos había vuelto a reunir. «Qué coincidencia encontrarnos aquí», dijo con una sonrisa enigmática que apenas disfrazaba una intriga más profunda. Le invité a sentarse, y mientras lo hacía, ella sacó su libreta y un bolígrafo, lista para hablar. Con voz baja y meditabunda, me preguntó de qué deseaba conversar, insinuando que conocía más de lo que dejaba ver. «Apareces justo cuando la investigación contra Fitzroy se intensifica, y de pronto recibo una denuncia anónima que insinúa tu implicación. Todo huele mal», afirmó, y en sus palabras percibí una mezcla de profesionalismo y un dolor personal casi tangible. Tras una breve pausa, Isabela reveló que su hermano, quien trabajó para el grupo Fitzroy, falleció en circunstancias que nunca me convencieron, y agregó con pesar: «Nunca creí en la versión oficial». Sus palabras me impactaron profundamente. La tensión entre nosotros se volvió casi tangible, como si nuestras vidas estuvieran entrelazadas en una red de secretos y traiciones. Con una advertencia velada, le murmuré: «Ten cuidado, Isabela. Este caso es mucho más complejo de lo que imaginas. Si escarbas demasiado, podrías acabar como tu hermano». Por un instante, el ambiente se cargó de un silencio que parecía decirlo todo. Ambos sabíamos que la verdad se escondía en las sombras, y que, en algún lugar, la corrupción se extendía más allá de lo visible. Esa noche, al regresar a mi oficina, seguí revisando documentos y tratando de descifrar la magnitud de la conspiración. La situación se complicó aún más cuando un mensaje de Evan interrumpió mis pensamientos. Un archivo adjunto del Ministerio de Economía mostraba una filtración de documentos internos, revelando que, supuestamente, yo había manipulado la investigación contra el grupo Fitzroy para eliminar a la competencia. El artículo, que apareció minutos después en un sitio de noticias, firmado por la misma Isabela Duarte, aportó un nuevo giro a la trama, sugiriendo que yo era el protagonista de un escándalo de corrupción. Mi estómago se contrajo ante la posibilidad de que la periodista, o quienquiera que estuviera detrás de esa firma, hubiese decidido usar su reputación para incriminarme. Con determinación, me puse el abrigo y abandoné la oficina. Sabía que, a partir de ese instante, cada paso me adentraría en un laberinto de verdades ocultas y alianzas inciertas. La noche, fría y enigmática, parecía prometer respuestas mientras ocultaba peligros insospechados. La verdad, comprendí, se esconde en los rincones más oscuros, y mi misión era descubrirla, sin importar el precio que tuviera que pagar. El café donde nos habíamos reunido la noche anterior estaba casi desierto cuando llegué. Isabela seguía en la misma mesa, su laptop abierta y el ceño fruncido. Al verme entrar, levantó la mirada un instante, pero la chispa de sorpresa que creí ver en sus ojos se desvaneció de inmediato, dando paso a esa frialdad a la que empezaba a acostumbrarme. Sin mediar palabra, solté una copia impresa del artículo frente a ella. «¿Qué se supone que es esto?», pregunté en voz contenida, procurando mantener la calma. Isabela cerró la laptop con lentitud y me sostuvo la mirada. «Son documentos filtrados que encontré del ministerio», explicó con una serenidad inquietante. «No finjas que no sabías nada. Sabes que no tengo nada que ver», insistí, con los dientes apretados. «¿O ya te has convertido en la marioneta de Malcolm Fitzroy?» Por primera vez, la máscara de profesionalismo de Isabela se resquebrajó. Sus ojos brillaron con una mezcla de ira y frustración. «No soy marioneta de nadie», respondió, dejando entrever su molestia. «Si estás limpio, demuéstralo. Pero si crees que voy a confiar en tu palabra, estás más loco de lo que parecía». El silencio que siguió fue tenso, casi irrespirable. Aún así, noté algo detrás de nuestro mutuo recelo, una certeza incómoda de que ninguno podría resolver esto sin la ayuda del otro. «Necesito tu apoyo», cedí al fin, sorprendiéndome a mí mismo con mi sinceridad. «Malcolm no va a detenerse hasta acabar conmigo, y también contigo». Los ojos de Isabela se suavizaron apenas, pero seguía mostrándose cautelosa. «¿Y qué propones?». «Exponerlo juntos, tú y yo», susurré, acercándome un poco. «Es la única forma de demostrar mi inocencia». Hubo un silencio pesado. Al final, Isabela asintió con lentitud. «De acuerdo», aceptó. «Pero si descubro que me mientes, seré la última persona que verás». «Lo mismo digo, Isabela, lo mismo digo». Al día siguiente,
siguiente, Isabela y yo nos reunimos en mi oficina. Una montaña de documentos, registros bancarios y correos electrónicos interceptados cubría la mesa. Era como un enorme rompecabezas. Cada pieza podía llevarnos a incriminar a Malcolm o a nosotros mismos si nos equivocábamos. Esto es extraño, murmuró ella, desplazando el dedo por la pantalla de su laptop. Las transferencias del grupo Fitzroy no solo son irregulares, se conectan a una cuenta offshore que pertenece a alguien del gobierno. Me acerqué para ver mejor la información. Cuando distinguí el nombre del titular, sentí que el mundo se cerraba alrededor. Nathaniel Griffin, susurré conteniendo la respiración. Es mi padre. Isabela me miró sorprendida. ¿Tu padre? Pero tengo entendido que falleció hace años. Asentí con un nudo en la garganta. Había sido acusado de corrupción, y su muerte ocurrió en circunstancias confusas. Siempre pensé que lo incriminaron por error, pero ver su nombre vinculado al grupo Fitzroy me hacía dudar de todo lo que creía cierto. Nada de esto tiene sentido, murmuré. Isabela guardó silencio antes de hablar. A veces, las personas no son quienes pensamos, dijo con cautela. Pero no podemos quedarnos atascados en el pasado. Todavía hay piezas que faltan. Tomé aire y pensé en alguien que podría aportar respuestas. Luciana Fitzroy, dije al fin. Tal vez ella sepa más. Nos presentamos sin avisar en el lujoso apartamento de Luciana Fitzroy. La mujer nos recibió con una copa de vino en la mano, aparentando una calma total. Vaya, Griffin. Isabela, qué sorpresa. ¿A qué debo el honor? No perdí el tiempo con formalidades. Necesitamos información sobre Malcolm. Sabemos que está detrás de la filtración que me incrimina y que tu familia parece más involucrada de lo que quiere admitir. Luciana rió con suavidad, como si aquello le resultara tremendamente divertido. ¿Por qué habría de ayudarlos? Preguntó sin molestarse en disimular su apatía. Isabela dio un paso adelante con la voz firme. Porque si Malcolm cae, tú podrías quedarte con todo. Luciana se detuvo y por un segundo, por cientos, su mirada se llenó de interés. Interesante propuesta, murmuró, dejando la copa sobre una mesa cercana. Pero necesito algo a cambio. ¿Qué quieres? Pregunté, temiendo la respuesta. Una sonrisa maliciosa curvó sus labios. Quiero que destruyan públicamente a mi hermano Langston. Quiero verlo hundido, humillado. Isabela y yo intercambiamos miradas. Era evidente que no teníamos otra alternativa si queríamos pruebas contundentes. Hecho, acepté, en un susurro. Luciana nos entregó una carpeta llena de documentos incriminatorios contra Malcolm. Con esto, él no tendrá a dónde huir, dijo con seguridad. Salimos del ático con la incómoda certeza de haber sellado un pacto peligroso. Quizás el precio sería más alto de lo que podíamos imaginar. De camino a la oficina, el silencio entre Isabela y yo era casi físico. Yo sostenía la carpeta en mi regazo, sintiendo que pesaba como una roca. Isabela revisaba algunos papeles, con la expresión tan tensa como la mía. ¿Crees que esto baste para hundirlo? Murmuró al fin, cerrando la carpeta. Aunque algo no cuadra. ¿A qué te refieres? Luciana estaba demasiado dispuesta a colaborar. No confío en ella. Yo tampoco, admití. Pero en este juego a veces hay que usar las piezas más arriesgadas. Al llegar, Evan, uno de mis asistentes, nos esperaba en la entrada. Su rostro estaba pálido. Griffin, tienes que ver esto, dijo, entregándome su teléfono. En la pantalla se reproducía un video en vivo. Malcolm aparecía, mirando directamente a la cámara con su conocida sonrisa altiva. Buenas noches, Langston, saludó. Tengo un mensaje especial para cierto funcionario público que se cree intocable. La cámara se movió, mostrando a un conocido líder comunitario maniatado y visiblemente asustado. Mi sangre se heló. Griffin, sé que estás viendo esto. Si quieres volver a verlo con vida, ven solo. Tú sabes dónde encontrarme. La transmisión se cortó. Sentí un nudo en la garganta, pero no podía dejarme dominar por el pánico. Tenemos que ir, dijo Isabela en voz baja, pero determinada. Asentí y, volviéndome hacia Evan, le di instrucciones claras. Mantén esto en silencio. Nada de filtraciones a la prensa. La dirección que Malcolm dejó nos llevó a un viejo almacén en las afueras de la ciudad. Bajo la tenue iluminación, el aire era denso y cada paso resonaba con un eco amenazante. Avanzamos con cautela, sintiendo la tensión en cada esquina. Malcolm estaba al fondo, acompañado por dos de sus hombres de confianza. El líder comunitario estaba sentado a un costado, con el gesto atemorizado, pero al menos parecía ileso. Griffin, dijo Malcolm con ironía. Qué puntual. Suéltalo, ordené con voz firme, tratando de no perder la compostura. Esto es entre tú y yo. Él soltó una carcajada fría. Te equivocas. Esto involucra a mucha más gente de la que crees. Le lancé una mirada incrédula. ¿A qué te refieres? ¿Nunca te preguntaste por qué tu padre figuraba en esas cuentas offshore? Inquirió Malcolm con tono casi confidencial. ¿Por qué apareció su nombre si, según tú, nunca tuvo relación con Fitzroy? Sentí que la habitación se encogía a mi alrededor. ¿Qué estás diciendo? Que mi padre y el tuyo eran socios. Construyeron este imperio juntos, pero cuando las cosas se pusieron feas, el tuyo quiso salirse, y ya viste lo que le pasó. Mi mente se nubló, mezclando recuerdos e incertidumbre. Mientes, susurré, aunque sin verdadera convicción. Malcolm sonrió, satisfecho con mi duda. Tal vez sí, tal vez no, pero nada cambia el hecho de que ambos heredamos la misma corrupción. Isabela, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. No son iguales, dijo, grabadora en mano. Y te aseguro que todos van a ver la verdad. Malcolm, furioso, trató de arrebatarle el dispositivo. Por acto reflejo me interpuse. Hubo un forcejeo breve, sin golpes contundentes, pero el ruido de las sirenas irrumpió antes de que cualquiera de los hombres de Malcolm pudiera reaccionar. Luciana había cumplido con su parte. La policía llegó en cuestión de segundos, bloqueando cualquier vía de escape. Malcolm me miró con un rencor que no había visto antes. Esto aún no acaba, Griffin. Apenas comienza. Pero yo sabía que, para él, era el final. Tal vez también significara un punto de inflexión para mí, que aún cargaba con el pasado de mi familia. Cuando los oficiales se llevaron a Malcolm, Isabela y yo intercambiamos una mirada llena de interrogantes. Habíamos ganado esta batalla, pero todavía quedaban muchas preguntas sin respuesta. El ruido de las patrullas y el murmurar de los agentes confirmaban que, al menos por esa noche, el caos se había detenido. Miré a Isabela con un leve suspiro de alivio, y aunque seguíamos siendo dos extraños aliados, comprendimos que el camino hacia la verdad no había hecho más que comenzar. El eco de las sirenas parecía no tener fin aquella noche. Los guardias del almacén se esforzaron por mantener la situación bajo control, pero la multitud superaba su número y determinación. Al final, no tuvieron más remedio que ceder. Cuando los oficiales esposaron a Malcolm, él me lanzó una mirada llena de resentimiento y algo que no pude descifrar. Isabela, a mi lado, respiraba con dificultad, aunque sus ojos
ojos brillaban con la misma determinación que sentía latir en mi interior. El líder de la clase fue trasladado en ambulancia, asegurando entre dientes que se encontraba bien. Pero en el fondo, todos sabíamos que no lo estaba. Nadie lo estaba tras el caos que acabábamos de presenciar. Al salir de aquel edificio, sentí el aire fresco de la noche golpear mi rostro, sin brindarme el alivio que deseaba. Luciana nos esperaba apoyada contra su elegante coche, sosteniendo una expresión de triunfo que me ponía en guardia. Vaya espectáculo, comentó encendiendo un cigarrillo. Supongo que debería darte las gracias, Griffin. Con Isabela a mis espaldas, me acerqué con cautela. Esto no se ha acabado, Luciana, y no pienso confiar en ti. Ella rió, soltando el humo en una nube perezosa. No necesitas confiar en mí, solo recordar quién te ayudó cuando nadie más lo hizo. Estuve a punto de responder, pero Isabela me sujetó del brazo, indicándome con la cabeza que no valía la pena engancharse en ese juego de provocaciones. Nos marchamos, dejando a Luciana en la penumbra, conscientes de que, aunque Malcolm estuviera camino a prisión, Luciana se convertiría en nuestro siguiente obstáculo. Pero eso podía esperar. Esa noche, Isabela y yo volvimos a mi apartamento, sin ganas de separarnos después de tanto peligro. Me serví un trago y le ofrecí otro a ella. Aceptó con un suave roce de sus dedos contra los míos, un leve gesto que me hizo sentir un escalofrío inesperado. Nos acomodamos en el sofá, con las luces de la ciudad titilando al otro lado de la ventana. ¿Cómo te sientes?, preguntó en voz baja, rompiendo el silencio que nos rodeaba. Me tomé un segundo antes de hablar. De algún modo pensé que sentiría alivio, pero solo tengo la certeza de que algo sigue mal, como si esto no terminara aquí. Isabela asintió. Porque no lo hará. Luciana no va a quedarse de brazos cruzados. Y hay algo más, algo que Malcolm dijo acerca de tu padre. Su mención me puso tenso. No puedo creerlo. Mi padre no habría estado involucrado en cosas como esta. Ella guardó silencio, como si no quisiera presionarme, y en ese instante se acercó hasta que nuestras rodillas se rozaron. No estás solo en esto, Griffin. Aquellas palabras me derrumbaron las barreras que había levantado por tanto tiempo. Me incliné hacia ella y la besé. No fue romántico al estilo de las películas. Fue real, crudo, un alivio compartido en mitad de la tormenta. Por unas horas, el resto del mundo dejó de importar. A la mañana siguiente, la claridad del amanecer asomaba tímida por las cortinas cuando me levanté sin despertarla. Salí al balcón y contemplé la ciudad de Langstone desperezarse bajo un cielo gris. Cielo. El eco de las palabras de Malcolm retumbaba en mi mente. Apenas comienza. De pronto, mi teléfono vibró con un mensaje de Evan. Griffin, tenemos un problema. Llámame. Es urgente. No tardé en marcar. Evan habló con voz tensa. Hay nuevas filtraciones que vinculan directamente al grupo Fitzroy con actividades ilegales. La orden de arresto está en camino, pero no contra Malcolm. Alguien más está moviendo los hilos. Lo comprendí antes de que terminara. Luciana, exacto. Quiere eliminar toda competencia. Tú eres el siguiente en su lista. Corté la llamada y al volver a la habitación, Isabela ya estaba despierta y se vestía. Bastó un cruce de miradas para que entendiera lo que ocurría. ¿Qué hacemos?, preguntó abrochándose la chaqueta. Necesitamos pruebas que la incriminen directamente, algo que la desenmascare. Y sé dónde buscar. Nos dirigimos al lujoso penthouse de Luciana. El edificio resumaba poder y opulencia, pero estábamos más interesados en encontrar cualquier documento que pudiera hundirla. Con ayuda de un viejo contacto en seguridad, logramos evitar las cámaras y forzar la cerradura. En el interior, recorrimos habitaciones impecables, cuadros valiosos y muebles que gritaban riqueza. Fue Isabela quien descubrió un disco duro externo en una caja fuerte, perfectamente camuflada tras un cuadro. Su sonrisa victoriosa se deshizo al escuchar el ruido de la puerta principal. Nos ocultamos tras unas pesadas cortinas, conteniendo la respiración. Luciana entró hablando por teléfono. Todo marcha según el plan. Griffin caerá hoy, y cuando suceda, tendré vía libre para hacer lo que me plazca. Ni siquiera los del ministerio podrán interferir, soltó una risa suave. Y Duarte, bueno, también tengo planes para ella. Isabela y yo nos miramos con furia contenida. Cuando Luciana colgó, salimos de nuestro escondite. Decidí no darle tiempo a reaccionar. Se acabó, Luciana. Tengo todo lo que necesito para hundirte. Ella giró despacio, sin rastro de sorpresa. Al contrario, sonreía con una frialdad inquietante. ¿Tú crees? El control de la narrativa está de mi lado. ¿Quién va a creerte? Entonces Isabela alzó su teléfono, mostrando que la conversación había sido grabada. Por primera vez, la seguridad de Luciana vaciló, aunque su sonrisa no se borró del todo. Esa misma noche hicimos públicas todas las evidencias. Los documentos y la grabación se volvieron virales. La policía arrestó a Luciana de madrugada. La gente celebraba su caída, pero sabíamos que ni todo el poder de Langstone desaparecía con ella, ni la influencia de Malcolm se apagaba tras unos barrotes. Días más tarde, cuando Isabela y yo disfrutábamos de un café en su apartamento, llegó un mensaje a mi teléfono. Griffin, ¿de verdad pensaste que esto se acabaría así? Nos veremos pronto. No había que ser un genio para saber quién lo enviaba. Malcolm no se daba por vencido. Isabela notó mi gesto sombrío. ¿Otra amenaza?, preguntó en voz baja. Le mostré la pantalla y ella dejó su taza sobre la mesa con gesto decidido. No va a parar. No, contesté. Pero esta vez no pienso esperar a que haga el primer movimiento. Esa noche me reuní con Evan en la sede del ministerio. Las pruebas que teníamos no bastaban para derribar toda la red de corrupción, y Malcolm era la pieza clave. Conseguí autorización para visitarlo en la prisión donde estaba recluido. Fingí ir a revisar detalles de su caso, pero él sabía muy bien a qué iba. En la sala de visitas privadas, me recibió con su arrogante sonrisa de siempre, esposado, pero con el orgullo intacto. Vaya, Griffin, dijo con sorna. ¿Me extrañabas tanto como para venir hasta aquí? Esto termina hoy, Malcolm. Él echó la cabeza hacia atrás y soltó una breve carcajada. ¿Termina? Apenas comienza. Mi alcance va más allá de estas paredes, y cuando actúe la gente que dejé en libertad, tú desearás no haber aparecido en mi camino. Tus aliados caen como fichas de dominó. Todo está desmoronándose. Me levanté, negándome a mostrar inseguridad. Te sugiero que te prepares para lo inevitable. Salí de allí con un nudo en el estómago. Sus amenazas nunca habían sido simples fanfarronadas. Esa noche, al regresar al apartamento de Isabela, la encontré en el balcón, dejando que la brisa nocturna despeinara su cabello. La abracé por detrás y sentí como su respiración se acompasaba con la mía. ¿Cómo te fue?, musitó sin apartar la vista del horizonte. Sigue convencido de que puede destruirnos, pero no pienso rendirme. Ella se dio la
la vuelta para mirarme a los ojos. Entonces enfrentémoslo juntos, la besé, no como una despedida, sino como un pacto para lo que vendría. Los meses pasaron y Langston pareció entrar en calma. Luciana enfrentaba cargos formales, Malcolm seguía en prisión. Sin embargo, un día, mientras Isabela y yo paseábamos por el puerto, mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje de un número desconocido. Nos vemos pronto, Griffin. Esta vez no estarás preparado. Se lo mostré a Isabela, y ella, con una sonrisa firme, respondió: que lo intenten, no estamos solos, y esta vez estaremos listos para lo que sea. Y así entendimos que aquella ciudad aún guardaba secretos. Pero al menos, en esta ocasión, los íbamos a descubrir juntos.